Margaret Carter temblaba ante el mostrador del banco, aferrada a un sobredesteñido que contenía los papeles de la pensión militar de su difunto esposo. El cajero apenas la miró antes de despedirla con fría indiferencia. Detrás de ella, Michael Mallister, un soldado convertido en fontanero, observaba la escena con la mandíbula apretada. Había visto esa mirada en el rostro de su madre años atrás, después de que su padre muriera en combate. Ese mismo dolor, esa misma serena dignidad ignorada. Algo se quebró en su interior. Al dar un paso al frente, no tenía ni idea de que defender a una viuda olvidada desencadenaría una cadena de acontecimientos que traería a un general de 4 estrellas por esa misma puerta. Dale a me gusta y comenta desde donde estás viendo. Tu apoyo trae más historias increíbles. Ahora, comencemos. Michael Hayes solo llevaba 6 meses sin uniforme, pero su alma aún cargaba con el peso de cada juramento que había hecho. Ahora, trabajando como fontanero en un tranquilo pueblo de Virginia, vivía una vida modesta. Sin medallas en las paredes, sin bandera en el exterior, solo un hombre intentando reconstruirse en silencio. Sin embargo, algo en su interior siempre permanecía alerta. Quizás se debía a que, siendo hijo de una viuda de guerra, veía a su madre sortear trámites burocráticos y puertas cerradas solo para conseguir lo que su marido se había ganado. Ese recuerdo le había marcado la necesidad de no callar jamás cuando se le arrebataba la dignidad a alguien que merecía algo mejor. Esa mañana, Michael solo pretendía cobrar un pequeño cheque. La fila del First Federal Bank avanzaba lentamente, como de costumbre. El aroma a café rancio se mezclaba con el murmullo de los clientes. Golpeaba el suelo con el pie, recorriendo la sala con la mirada, cuando una voz le llamó la atención. Suave, quebrada, pero con un toque de frustración. Me dijeron que la pensión de mi marido ya estaría ingresada. Lleva 3 días de retraso, dijo la anciana del mostrador. Michael se giró hacia ella. Era delgada, con los hombros ligeramente encorvados bajo un abrigo de lana desgastado. Le temblaban las manos mientras agarraba una carpeta. El nombre bordado en su bolso decía M. Allen. El cajero, un hombre de apenas 30 años, bajó la vista hacia la pantalla. Señora, no puedo hacer nada si el sistema indica que los fondos están retenidos. Deberá contactar directamente con la oficina de veteranos. Siguiente, por favor. La mujer no se movió. Parpadeó, atónita. Pero ya los llamé. Dijeron que ya estaba procesado. Dependo de ese dinero. El cajero se encogió de hombros, con la mirada fija en el siguiente cliente. Michael tensó la mandíbula. Algo se removió en su interior. El mismo peso que sintió al ver cómo ignoraban a su madre años atrás. Salió de la fila y se dirigió directamente hacia la mujer. Señora, ¿se encuentra bien?, preguntó, colocando suavemente una mano cerca de su hombro sin tocarla. Ella se giró, sobresaltada, pero agradecida. Me llamo Margaret Allen. Mi esposo era el coronel Thomas Allen. Falleció el año pasado. Es la primera vez que la pensión no llega a tiempo. Michael miró a la cajera, ¿y su respuesta es encogerse de hombros y despedirla? Señor, esto no le incumbe, respondió el cajero con frialdad. Por favor, vuelva a la fila. Concierne a todos los que creen que los veteranos y sus familias merecen algo mejor, dijo Michael con voz firme pero controlada. Otros clientes se empezaban a prestar atención. Algunos se removieron, incómodos. Un hombre mayor asintió levemente a Michael en señal de aprobación. Merece respuestas, continuó Michael. No que la despidan. El cajero entrecerró los ojos. Se apartó del mostrador y le susurró algo a un gerente cercano, quien miró a Margaret con irritación. La clase de irritación que la veía como un número, no como una persona. En cuestión de segundos, se acercó un supervisor.
Señor, está causando problemas. Por favor, vuelva a su sitio o salga del edificio. Michael se acercó un paso más. No. Lo inquietante es que una viuda anciana, cuyo esposo sirvió a este país con honor, sea tratada como una molestia. La sala quedó en silencio. Margaret entreabrió los labios, pero no pronunció palabra. Tenía los ojos húmedos. Michael permaneció a su lado como un escudo. La energía en el banco cambió. Esto ya no era una transacción. Era un puesto. Y justo entonces, se abrieron las puertas principales. Un hombre con uniforme militar entró. Alto, sereno, con una mirada penetrante y una autoridad serena. 4 estrellas adornaban sus hombros. El general Richard Lawson había entrado en el banco. Su presencia remeció el aire como un trueno silencioso. El tenue parloteo del banco se desvaneció. Incluso el cajero que acababa de intentar despedir a Margaret parecía paralizado. El general no necesitaba hablar para llamar la atención. Décadas de servicio lo habían grabado en su postura. Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose brevemente en Michael, que permanecía firme junto a Margaret Allen. Luego se dirigieron a ella, y algo en su expresión se suavizó. Margaret, dijo el general, caminando hacia ella con la serena dignidad de quien ha llevado demasiadas banderas dobladas a demasiadas familias. Llegué en cuanto lo oí. Margaret levantó la vista, atónita. General Lawson, yo, nunca lo imaginé. Nunca debería haber tenido que pasar por esto. No estoy solo. Michael retrocedió un poco, sin saber cómo se conocían. El general Lawson se volvió hacia él. ¿Y usted es? Michael Hayes, señor, ex-infantería. Solo intentaba asegurarme de que recibiera el respeto que se merece. El general extendió la mano. Hiciste más que eso. Le recordaste a esta sala lo que es el respeto. Los ojos de Margaret se llenaron de lágrimas. Dijeron que la pensión de mi esposo estaba retenida debido a un error de procesamiento. Llamé a todos los números que pude. Nadie me ayudó. El general Lawson se giró hacia el gerente del banco, quien finalmente se había acercado, pero parecía visiblemente inquieto. Dígame exactamente qué pasó aquí. El gerente se aclaró la garganta. Hubo un retraso en el sistema. Se colocó una marca en la cuenta, probablemente de la oficina de veteranos. Seguimos el protocolo. El protocolo no es excusa para la crueldad, dijo el general con voz firme, tranquila y penetrante. La señora Allen es la viuda del coronel Thomas Allen, un oficial condecorado que sirvió a mis órdenes durante casi 2 décadas. Si te dice que algo anda mal, la escuchas y lo arreglas de inmediato. Un joven empleado se apresuró a correr detrás del mostrador, escribiendo frenéticamente. Señor, he retirado la retención. Los fondos se desembolsarán en 1 hora. Bien, respondió el general, y luego se volvió hacia Margaret. Nunca debiste haber entrado en un edificio como este y sentirte invisible. Michael permaneció en silencio, dejando que el momento le perteneciera. Pero en su interior, algo se apoderó de ella. Orgullo, alivio y tal vez un poco de furia por haber tenido que presionar tanto para que una viuda recibiera lo que le correspondía. El general volvió a mirar a Michael. Dime, Hayes, ¿serviste? Sí, señor. 11B, dado de baja hace 6 meses. Te comportas como alguien que no ha dejado de servir. Michael asintió levemente. Solo recuerdo cómo trataban a mi madre. Ella también era viuda. El general Lawson hizo una pausa y luego sonrió, una sonrisa tenue pero significativa. Entonces quizás tu próxima misión apenas comienza. El momento fuera del banco parecía surrealista. Margaret estaba sentada en un banco, con las manos aún temblando ligeramente, mientras que el general Lawson y Michael estaban a su lado.
El viento invernal había arreciado, agitando el cuello de su abrigo, pero su voz era más fuerte ahora. Gracias a los dos, dijo. Vine solo necesitando ser escuchado. Nunca esperé que nadie luchara por mí. Michael se arrodilló a su lado. Me recordaste a alguien que perdí. Mi madre tampoco alzaba la voz. Pero cada vez que entraba en lugares así, la gente la trataba con condescendencia, igual que a ti. La mirada de Margaret se suavizó. ¿Recuerdas eso, verdad? No el ruido, el silencio, como te tratan como si no estuvieras ahí. El general Lawson se cruzó de brazos, observando a Michael con una mirada diferente. No solo de gratitud, sino de consideración. Dijiste que ahora trabajas de fontanero, preguntó. Michael asintió. Sí, señor. Solo intento mantenerme a flote. No esperaba nada de esto hoy. Lawson dudó un momento y luego sacó una tarjeta de visita desgastada. Dirijo una oficina de enlace civil-militar en el centro. Coordinamos el apoyo a veteranos, viudas, familias, cualquiera que se quede atrás. Necesitamos gente como tú, gente que recuerde. Michael miró la tarjeta. ¿Quieres que trabaje contigo? Quiero que ayudes a construir un puente, dijo Lawson. Con firmeza. Entre personas como Margaret e instituciones que han olvidado lo que significa realmente el sacrificio. Antes de que Michael pudiera responder, el gerente del banco salió. Sostenía un sobremanila y parecía diferente, humilde. Detrás de él estaban dos de los empleados que una vez despidieron a Margaret. Sus expresiones eran de vergüenza. Les debo una disculpa a ambos, comenzó el gerente en voz baja. Nos equivocamos en todo. Le entregó el sobre a Margaret. Revisamos la cuenta. Había un error, no solo con la pensión, sino con sobrecargos en las comisiones de procesamiento durante los últimos 3 años. Este reembolso te pertenece. Margaret parpadeó. ¿3 años? Michael se quedó quieto, observando a los empleados lidiar con su incomodidad. Bien, pensó. Que lo sientan. El gerente se volvió hacia Michael. Lo que hiciste ahí. No debería haber hecho falta eso, pero tal vez necesitábamos verlo. Michael negó con la cabeza. No debería hacer falta una confrontación para hacer lo correcto, añadió Lawson en voz baja. Entonces asegurémonos de que esta no sea la última vez que se hace lo correcto sin una. El gerente del banco asintió. Vamos a revisar nuestras políticas de servicio para veteranos, capacitar adecuadamente a nuestro personal y queremos invitarlos a ambos a ayudar con eso. Michael miró a Margaret. Ella sonrió entre lágrimas. En ese momento, el mundo se sintió un poco más tranquilo. 2 semanas después, Michael se encontró con traje por primera vez en años. Se ajustó la corbata con nerviosismo al entrar en la sala de conferencias de la sede del First National Bank, en el centro de la ciudad. Sentada a su lado, en la larga y pulida mesa, estaba Margaret, con una presencia serena pero imponente. Vestía una chaqueta azul marino con un broche que perteneció a su difunto esposo, una insignia de coronel, que ahora brillaba como un símbolo silencioso de dignidad recuperada. A la cabecera de la mesa se encontraba el general Lawson, flanqueado por ejecutivos y gerentes regionales del banco. Todas las miradas en la sala estaban puestas en Michael cuando el general inauguró la reunión. Hace 2 semanas, le fallamos a alguien que ya había dado más de lo que le correspondía, dijo Lawson, señalando a Margaret con la cabeza. Y si no hubiera sido por el señor Malister, tal vez nunca nos hubiéramos dado cuenta de la magnitud de ese fracaso. Michael se aclaró la garganta. Lo que sucedió en esa sucursal no se trató de una sola persona. Se trató de una mentalidad. Una cultura que olvida ver al ser humano al otro lado de la mesa. Veteranos, viudas, familias, no deberían tener que exigir respeto básico.
Siguió un silencio, no por despido, sino por reflexión. Entonces Margaret habló, su voz suave como un himno, pero cortando el aire como una campana. No se puede educar a alguien para que se preocupe, pero sí se le puede enseñar lo que es la dignidad. No necesito compasión. Necesito que la gente entienda que la vida de mi esposo y mi discreto servicio a su lado importaron. Una mujer del Departamento de Recursos Humanos del banco asintió, tomando notas frenéticamente. El vicepresidente ejecutivo se inclinó hacia adelante. Queremos lanzar un programa completo de capacitación en servicios para veteranos con su ayuda, con la de ambos. Michael dudó. No soy un orador público, pero tú eres un soldado, dijo Lawson con suavidad. Y a veces eso solo significa presentarse, mantenerse firme, decir la verdad cuando otros guardan silencio. La sala comenzó a cambiar, no físicamente, sino emocionalmente. Los gerentes que antes vivían cómodamente detrás de sus hojas de cálculo ahora parecían incómodos, quizás al darse cuenta de lo desconectado que estaba su mundo de aquellos a quienes se suponía que debían servir. Al final de la reunión, nació una alianza formal. Michael se uniría al nuevo comité asesor para asuntos de veteranos. Margaret trabajaría en extensión comunitaria y el banco destinó fondos para apoyar a las familias de veteranos con problemas de vivienda o pensión. Al salir del edificio, Michael miró a Margaret. Sonreía de nuevo, esta vez no de alivio, sino con determinación. «Sabes», dijo, «mi esposo solía decir, el verdadero servicio sucede después de que termina la batalla». Michael miró el horizonte de la ciudad y sintió algo asentarse en su pecho. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. 3 meses después. Michael Malister se encontraba en un modesto escenario en un centro comunitario lleno de veteranos, sus familias, representantes del banco y líderes locales. Su nombre había empezado a circular lentamente, no como el de un héroe, sino como el de un hombre que simplemente se negaba a apartar la mirada. La sala se quedó en silencio cuando se acercó al micrófono. Fui criado por una mujer que luchó a diario para mantener nuestro mundo unido después de que mi padre muriera en uniforme, comenzó Michael. Así que cuando vi que despedían a Margaret Carter, fue como volver a ver a mi madre, cansada, digna e ignorada. Margaret estaba sentada en la primera fila, con las manos cruzadas y los ojos brillando de un orgullo silencioso. La iniciativa que habían puesto en marcha ya estaba causando sensación. Las sucursales de todo el estado habían implementado nuevos programas de formación basados en la empatía para los empleados. Se creó un puesto de enlace para veteranos en cada región principal y decenas de familias de militares informaron de experiencias de servicio más fluidas y respetuosas. Pero el cambio más grande no se podía medir en papel. Se reflejaba en la forma en que los cajeros ahora recibían a los visitantes mayores compacientes. En cómo los gerentes de sucursal se levantaban de sus escritorios para estrechar la mano de los veteranos. En cómo las conversaciones empezaban con un gracias por su servicio y terminaban con un cariño genuino. De vuelta en el escenario, Michael continuó. El respeto no tiene por qué ser complicado. Empieza por escuchar, por defenderse cuando nadie más lo hace, por recordar que detrás de cada número de cuenta hay una historia. Los aplausos resonaron por la sala, no atronadores, pero sinceros. Entre el público, un joven uniformado se puso de pie y saludó. Michael asintió, con una humildad indescriptible. Más tarde esa noche, Margaret se acercó a él afuera, bajo un cielo estrellado. «Me diste más que ayuda, Michael», dijo. «Me recordaste que incluso en un mundo que cambia demasiado rápido, algunos valores nunca pasan de moda». Michael rió entre dientes. «Creo que tú también me lo recordaste». El general Lawson diría más tarde que Michael había hecho más por las relaciones cívico-militares en una tarde que lo que algunas organizaciones habían logrado en décadas.
Pero Michael nunca buscó medallas ni titulares. En cambio, aceptó su nuevo rol con discreción, hablando en eventos para veteranos, asesorando sobre políticas y orientando a los jóvenes soldados que regresaban a casa. El pequeño acto de generosidad en un banco se convirtió en un catalizador, una onda expansiva que se transformó en una ola de cambio. Un hombre, un momento, una elección para hablar.